Que el Señor les continúe bendiciendo, mis estimados cafeteros, cafeteras, amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe. Bienvenidos a esta nueva lección de su discipulado. Hoy estaremos hablando sobre el bautismo en agua y la Santa Cena o la Eucaristía. Vamos a tener y abordar este tema que yo sé que es de mucha importancia y que nos va a aclarar muchas dudas como siempre. ¡Bienvenidos! Bueno, como ya es costumbre, entonces los invito a que ingresen a nuestro material y vamos a dar inicio a esta hermosa lección. Sin antes aclarar dos cosas. No voy a dar ninguna posición religiosa. Vamos a centrarnos exclusivamente en lo que la Biblia nos muestra, en lo que la Biblia nos habla. Mi intención con esto no es generar ni controversias ni generar desavenencias entre ustedes y yo. Solamente vamos a lo que las Escrituras dicen, lo que la Biblia dice. El bautismo en agua son, en este caso, bueno, ahí tenemos nuestro material. Entonces son actos simbólicos que nos enseñan una verdad espiritual. Fueron instituidos por el Señor para todo creyente. Son dos situaciones, dos actos fundamentales que son simbólicos y que fueron instituidos para nosotros. Uno, bautismo en agua. Su significado es sumergir, empapar o zambullir. Esa palabra viene de baptizo, que significa sumergir, empapar o zambullir. Fue ordenado y cumplido por Cristo cuando Él mismo se hizo bautizar. Ahí en Mateo el capítulo 13, el versículo 13 al 17 y Mateo 28, 19 encontramos ese texto. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Y Mateo 28, 19 es la gran comisión y nos ordena el bautismo. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el bautismo fue instituido por Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Por tal razón, debemos hacer lo que Él hizo, las mismas prácticas que Él tuvo y que nos enseñó para que también nosotros hagamos. El bautismo representa, según Romanos 6, del 1 al 23, varias cosas. La muerte al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 4 y el versículo 10 y 11 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el versículo 10 y 11 dice: en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tomamos el paso del bautismo en agua, cuando vamos conscientemente a ser bautizados en agua, estamos hablando de que el bautismo es una muerte. La simbología es que la persona es bajada al agua, acostada en el agua. Es un símbolo de sepultura, y es que estamos diciendo que morimos para el mundo. Morimos para las cosas terrenales. Es decir, que después del bautismo ya no vamos a volver a pecar. No, sí seguimos pecando. Lo que pasa es que ya hay una redención en nosotros, y el bautismo lo que hace es recordarnos que con Cristo estamos juntamente sepultados. La vida con el Señor. Ahí Romanos 6:4 habla de muerte y vida. Entonces, morimos para el mundo, pero también vivimos para Cristo. El momento en que la persona se levanta es exactamente dado como la vida, o sea, resucita para las cosas. La resurrección a una nueva vida y vida en abundancia. Muertos para el mundo y vivos para Cristo. Es un paso de obediencia maravilloso que todos ustedes y yo debemos hacer en algún momento de nuestra vida. Paso de obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. No es porque la iglesia X o Y lo enseñe. Jesús lo hizo, y eso es muy importante. Nuestro bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Mateo 28, 19, que ya lo leímos, dice: y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula bautismal dada por el Señor y por ningún motivo debe ser cambiada. Es la fórmula que Jesús utilizó. En el bautismo nos identificamos con la vida, muerte y resurrección del Señor. Es un paso de obediencia donde venimos a que nos bauticen y hemos nacido de nuevo. Cuando no lo hacemos, debemos revisar qué impide nuestro paso. Puede ser desobediencia, falta de interés, rebelión o pecados ocultos.
Qué importante es entender, comprender que cuando nosotros somos bautizados, tomamos este paso, lo que hacemos es un simbolismo donde morimos al mundo y vivimos para Cristo, resucitamos a una nueva vida. Seguimos siendo el mismo ser humano, lleno de pecados, sujetos de pasiones, solo que ese acto en nuestra vida lo que hace es que nos identifica con Jesús en la lucha diaria, en el esforzarnos, en el ser valientes para alcanzar nuestra salvación. Los niños no los bautizamos porque ellos aún no tienen pecado del cual arrepentirse, y además ellos son del Señor y de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19:14 dice la palabra: entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué nosotros no bautizamos niños? ¿Por qué Jesús no fue bautizado de niño? Jesús se bautiza a la edad de 30 años, lo dice la Biblia. Y tú me dirás, sí, pero a los 8 días lo llevaron al templo a presentarlo, no a bautizarlo. Entonces, la enseñanza de bautizar niños no es correcta. Los niños nacen con la tendencia a pecar. Ya lo vimos en la lección 1 sobre el pecado. Los niños nacen con la tendencia a pecar, pero son inocentes, no tienen pecado, no tienen conciencia de lo que están haciendo. Dios no puede juzgar a quien aún no tiene conciencia de lo que está haciendo. Cuando son pequeños, perdónenme la comparación, son como animalitos, no entienden, actúan por un instinto nada más, pero empiezan a tener una concepción en su mente, una idea de lo que es el bien y el mal a partir de cierta edad, y ya a partir de ese momento son responsables por su salvación, responsables por sus actos, por sus hechos o por lo que generen. Entonces tengamos en cuenta que los niños son del Señor y por tal razón a ellos no los bautizamos. Y nuestro modelo a seguir, reitero, Jesús no fue bautizado. En la Biblia no se encuentra ningún registro de un bautismo para niños. Incluso nuestro ejemplo a seguir, Cristo, fue bautizado siendo adulto en pleno uso de sus sentidos. Y ahí en Mateo 3, que leímos hace un ratito, encontramos esa corroboración. 2. La Santa Cena. La Santa Cena tiene 3 tiempos bien marcados a saber. Primero, el antiguo pacto, la Pascua. La Pascua era una conmemoración de la muerte del Señor. Es la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto. El Señor usó a Moisés para sacarlos con mano fuerte utilizando 10 plagas. La última de ellas fue la muerte de los primogénitos, y el Señor dio órdenes exactas de qué hacer para que no murieran los primogénitos de los israelitas. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, Dios usó la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: tienen que matar un cordero con la sangre, tienen que manchar las paredes, los dinteles de la puerta, los quiciales de la puerta, y márquenlos bien. Y lo que queda, la carne, cómansela esa noche. Y a eso se le conoció como la Pascua. Cuando vino el ángel de la muerte, mató a todos los que no tenían las puertas pintadas. ¿Qué significa eso? Que el bautismo también simboliza para nosotros, y la Santa Cena simboliza para nosotros la Pascua, la forma como somos protegidos y separados para Dios, para estar definitivamente con Él. Ese es el primer momento de la Santa Cena. El nuevo pacto, Santa Cena. El Señor mismo instituyó la Santa Cena. Se ofreció a sí mismo como cordero inmolado y nos dio la orden de tomarla hasta que Él venga por nosotros. Veamos los elementos de la Santa Cena y su simbolismo. El pan representa el cuerpo del Señor, molido por mis rebeliones, y en sus llagas llevó mis pecados. En Isaías capítulo 53, versículo 5 lo dice la Biblia: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces el pan representa el cuerpo de Cristo. El vino representa la sangre de Cristo derramada por mí para salvación eterna. Jesús nunca dijo, ni nosotros creemos, que el pan y el vino se transformen en su cuerpo y en su sangre en el momento de la ceremonia de la cena. La última vez que Jesús participó de la Pascua, ordenó que la tomáramos hasta que Él venga. Hay varias cosas aquí importantes. La Santa Cena Eucaristía, número 1, es pan y vino. Cuando Jesús lo hizo, lo dio a sus discípulos, les dio el pan a los discípulos y también les dio el vino a los discípulos. Era jugo de uva con un poco de fermento. ¿Qué significa entonces esto? Que la Santa Cena el Señor la instituyó para que tú y yo la tomemos con frecuencia dentro de la iglesia del Señor.
¿Cómo la debemos tomar o bajo qué parámetros? Bueno, cada iglesia tiene sus requisitos para hacerlo. Muchas de ellas requieren que tú seas bautizado en agua para tomar la Santa Cena y participar de estos dos elementos. El pan representa el cuerpo de Cristo. El vino representa la sangre de Cristo. Son representaciones, simbolismos. No significa que en el momento de la cena de Eucaristía el pan y el vino se vuelvan la sangre de Cristo y el pan, el cuerpo de Cristo, y no lo comemos. Eso se llama hechicería. Cuidado con eso. Lo que sí dice la Biblia es que son símbolos, simbolismos, representan el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros en la cruz del Calvario. 3. El pacto eterno, las bodas del Cordero. Cuando el Señor venga por la iglesia, celebraremos juntos la gran fiesta, las bodas del Cordero, con la iglesia, su esposa. Ahí hay unos textos bíblicos que te invito a que los leas. El Padre está preparando este acontecimiento para que usted por ningún motivo pueda fallar. Los 3 momentos de la cena del Señor. 1, la Pascua, cuando se instituye allá en Egipto gracias al pueblo de Israel. 2, el pacto en este tiempo para nosotros. Y significa que Cristo se presenta como el Cordero inmolado. Ya no tenemos que sacrificar ningún cordero porque ya el Cordero de Dios lo hizo. Y ahora simplemente comemos el pan y tomamos el vino como representación de ese sacrificio en la cruz. Recordamos que Cristo viene por segunda vez, pero también el sacrificio que nos trajo salvación. Y esperamos la cena del Señor en el reino de los cielos, donde nuevamente Jesús la impartirá como lo hizo con sus discípulos la primera vez. Dice el texto: y os digo que no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 3. Aplicación de la cena del Señor. Cuando tomamos la cena, conmemoramos que hemos salido de la esclavitud del pecado, o sea, de Egipto. Recordamos que Jesús murió por mis pecados y rebeliones, que Él pagó por mí para estar juntos por la eternidad. Es un significado de la Santa Cena. Conmemoro la muerte de Cristo y su resurrección, y que a través de ella me dio salvación, perdón, redención, justificación, sanidad, santidad, como vimos en la clase pasada. Es decir, que es una conmemoración fundamental para cada uno de nosotros. Para esta hermosa semana vamos a orar 25 minutos por nuestras vidas. Vamos a aprendernos Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden y hagan todas estas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerda repasar todos los libros de la Biblia. Ya hasta ahora debemos ya sabérnoslos todos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Hasta ahí vamos con el Antiguo Testamento. Y arrancamos con el Nuevo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. 39 libros del Nuevo, Antiguo, 27 del Nuevo, 66 libros en total. Ya a esas alturas debemos conocer nuestra Biblia y esta parte tan maravillosa. Para esta semana que viene tenemos un tema precioso: la guerra espiritual. ¿Sabías que hay espíritus, hay demonios que quieren dañar tu vida, que quieren afectarte? Pues bien, no te pierdas la próxima lección, porque estoy seguro que traerá bendición a tu vida y te voy a enseñar cómo romper esas maldiciones, cómo apartar al enemigo de tu vida para que empieces a tener una vida en victoria, en paz y llena de la bondad de Dios. Para todos ustedes, mis queridos amigos, que la bendición de Dios, la bondad del Señor y el amor de Cristo los acompañe, bendiga y empodere todos sus santos días. Gracias a todos ustedes, que el Señor les bendiga. Chao, chao.